Amigos, no suelo invitarlos a que tengan la lectura sobre el último libro que publiqué, Voces Rebeldes, Contrastes y Visiones del Nuevo Proceso Político en México. Un libro que aborda conversaciones que hemos tenido en Opinión y Libertad con actores relevantes de la vida pública de México, en el tema periodístico, en el tema político, en el tema de la comentocracia, en el tema del análisis histórico, del valor, del peso, del pasado de México y las repercusiones que hay en el presente, pero sobre todo, ¿dónde estuvimos? ¿En dónde estamos? ¿Y bajo qué resonancia tiene su política México acorde a lo que vive la democracia occidental bajo los últimos casos más recientes donde abandera Emmanuel Macron un movimiento político en Francia y Donald Trump en Estados Unidos de Norteamérica? Es un libro fundamental para los amantes del periodismo, para los amantes de la política, para los amantes de la historia, para los amantes que quieren saber dónde estuvimos, qué pasó y cuáles son las concepciones de cómo se procesa México al interior de un individuo que se encuentra en distintas facetas de la actuación social civil en nuestro país. Es un libro primordial, por eso los invito, y también comenzamos diciéndoles que en esta agenda política vamos a abordar el tema del narcotráfico, cómo produce grandes ingresos y se ha convertido en el principal ingreso en la República Mexicana, desbancando a las remesas. Se dice fácil, pero es algo delicado y es algo que tenemos que platicar y que tenemos que abordar. También el tema de los migrantes hondureños, en qué situación está, bajo qué especulaciones estamos, cuáles son las fake news alrededor de esta temática. Tenemos que abordarlo, eso y también la política financiera de Andrés Manuel López Obrador. Eso y mucho más aquí en Opinión y Libertad. Este es capítulo 205. Comenzamos. Bienvenidos al capítulo 205 en Opinión y Libertad. Estamos en redes sociales para que ahí continúe la conversación. Vamos con el primer tema de nuestra agenda política aquí en este programa. Son los ingresos del narcotráfico. Duplican anualmente el presupuesto que hay destinado para seguridad. Esto es un tema delicado, es un tema verdaderamente alarmante, porque podríamos decir aquí bastantes cifras desde el año 2000 hasta la fecha. Pero miren, tan solo en el registro que existe del presupuesto 2011, la Secretaría de Defensa obtuvo 50,000 millones de pesos. La Secretaría de Marina obtuvo 18,000 millones de pesos. La de Seguridad Pública obtuvo 35,5 mil millones de pesos. Y la PGR 11,1 mil millones de pesos. Esto suena desorbitante, pero el crimen organizado lo duplica anualmente a todas estas dependencias. Entonces, el tema es verdaderamente delicado, ¿sí? Lo que el narcotráfico ingresa de dinero desde los Estados Unidos a nuestro país supera el presupuesto total de estas 4 instituciones que acabo de mencionar: la PGR, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, que la había absorbido Gobernación, hoy pasa nuevamente a tener autonomía. Y bueno, de este modo es un escenario increíble. Cada año el narcotráfico tiene más del doble de recursos monetarios que el Estado mexicano, como es subrayado, y esto lo estableció el reporte de estrategias sobre el control internacional de narcóticos, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Un tema verdaderamente alarmante. ¿Cómo van a combatir? ¿Cómo piensa combatir el Estado mexicano al crimen organizado si no cuenta con los suficientes recursos monetarios financieros para hacerle un frente cabal? No existen los recursos, no existe el abono. Tenemos un problema delicado ahí. El reporte agrega que en México operan apenas 9 casas de cambio reguladas contra más de 4,000 centros cambiarios mayormente carentes de regulación y 1,200 transferentes de dinero. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado reconoce que el gobierno mexicano ha hecho el combate al lavado de dinero y al tráfico de drogas una de sus principales prioridades, pero el saldo es negativo. Y
Han existido progresos, sí, en a lo mejor acabar con ciertas cabecillas, pero el problema es muy delicado. Y hoy se subraya este problema con el tema de los guachicoleros en el Golfo de México. ¿Cómo están operando los guachicoleros en el Golfo de México? Sabemos aquí en esta región guanajuatense el triángulo que operan y cómo van y roban ductos de Pemex. Pero el tema de los guachicoleros en el Golfo de México es otro universo. Tenemos que decir que el narcotráfico tiene submarinos que no tiene la Defensa Nacional, que no tiene la Marina. Por favor, el Estado mexicano carece de tecnología a la vanguardia, carece de los instrumentos técnicos, humanos, para hacerle frente cabal a un crimen latente que está operando continuamente y que se ha convertido en el primer ingreso nacional, desbancando a las remesas. Entonces ya no son los migrantes, ya no son nuestros inmigrantes connacionales en los Estados Unidos de Norteamérica los que nos dan el primer ingreso, no. El crimen organizado está ingresando enormes cantidades de dinero. Y una de estas causas es este tipo de modalidad de operación de los guachicoleros en el Golfo de México, donde ahí ordeñan vía marítima. Y desde hace una década comenzó a registrarse esporádicamente, nos registran de forma estructurada y bien organizada este mecanismo. Un mecanismo que te habla de cómo se corrompen estas plataformas que pertenecen a Petróleos Mexicanos, donde Petróleos Mexicanos pues ha descubierto nuevos yacimientos petroleros en el Golfo de México, con reservas de 180 millones de barriles de crudo. Y bueno, este es uno de los yacimientos con mayor potencial descubiertos en los últimos años. Fue un remanso de tranquilidad frente al grave declive del complejo de Cantarell y de la poca productividad de los otros yacimientos. Sin embargo, lo que no se dijo fue que en esta misma zona, donde Petróleos Mexicanos tiene puestas sus esperanzas, pues está a merced del crimen organizado, porque el narcotráfico atraca estas plataformas. Y ahora ha desarrollado un tremendo, complejo y bien estructurado plan logístico para ordeñar hidrocarburos y transportarlos por alta mar. Se registran estas costas de Tamaulipas a Campeche y bueno, el Golfo de México abarca vastas aguas dispersas en más de 3,000 kilómetros, que en sus profundidades cuentan con abundantes yacimientos de hidrocarburos. Verdaderamente delicado el tema, y te dice cómo un atraco se dice fácil, cómo se ordeña combustible vía marítima en este tipo de alturas, en alta mar. Es verdaderamente un tema muy importante que abordar en el tema de seguridad pública, en el tema de resguardo a la institucionalidad que representa el Estado mexicano, y más a través de una empresa tan importante como puede ser Petróleos Mexicanos. Hoy hablamos de que existen flotas guachicoleras, de que hay una reserva de barcos, o sea, tienen todo, tienen barcos listos, submarinos, corrupción a la entraña de Petróleos Mexicanos para ordeñar también vía marítima estas situaciones. Y pues esta industria de huachicol náutico es impresionante. Barcos legales en actividades ilegales, poca incidencia en el tema, zonas de nuevos yacimientos a merced de los criminales, y pues el saldo sigue siendo negativo, el reto sigue siendo abrumador, y más con estas variantes de este tema tan profundamente delicado en nuestro país, que además no solamente atenta a nuestro Estado, sino a las relaciones multilaterales que existen en el tema de inversiones. Y eso es algo que no ha querido afrontar bien el tema del sector privado y el tema de los inversionistas extranjeros, y más en este tema se enfrentan a los piratas, ¿no? Hoy en día hay una estrategia verdaderamente que ha fracasado, porque vemos el auge, el incremento, una consolidación de una industria
que no teme seguir robando, que no teme seguir lucrando a costa de la ilegalidad, los recursos naturales y de seguir compitiendo contra el que sea. Así está la situación en el tema del narcotráfico, que tiene un auge verdaderamente escandaloso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha designado nuevos secretarios en Defensa y en Marina para atacar esta situación. Y los perfiles son buenos, los perfiles son positivos, los perfiles ahondan experiencia, los perfiles auguran buenos resultados. Pero el reto es abrumador, el reto es contundente. Estamos desbancados 2-1 por los ingresos anuales que tiene el narcotráfico y sus inversiones para seguir operando y seguir expandiendo y consolidando su gran industria de criminalidad frente a un Estado debilitado, carente de credibilidad en sus instituciones, frente a la ciudadanía, carente de legitimidad. Entonces, ahí están las variantes, ahí está el contexto, ahí está el panorama. Esto es Opinión y Libertad. Vamos a una pausa y regresamos.